Seguramente si usted es un ciudadano o ciudadana mínimamente comprometida y recuerda cómo fueron los debates antes de las PASO para las elecciones generales de 2019, cuando se eligió el presidente, va a recordar la cara de nuestro invitado, porque Juan José Gómez Centurión fue uno de los que debatió en ese momento. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bien, muy bien, gracias. Buenas noches, Juan José. Bueno. De hecho, recordamos que el reloj no fue muy bondadoso con usted, o por lo menos no terminaba así su mensaje y escuchábamos el tic. Bueno, había muchas cosas para decir y muy importantes que no estaban sujetas a tiempo. Bueno, acá tenemos más tiempo. Bueno, Perfecto. pero de todo aquello que usted proponía y en el recorrido que puede haber hecho seguramente virtual el año pasado con las restricciones que fueron mucho más duras, ¿qué ha cambiado de entonces hasta ahora? Porque en definitiva ustedes ahora se están reconstruyendo como partido, ya no como alianza, es el partido NOS. De hecho acá en Salta van a inaugurar una sede y tienen pensado estar en el norte de Salta y Jujuy todos estos días, juntando a sus equipos. ¿Qué cambió en la Argentina de 2019 hasta ahora, más allá de lo obvio, no? El nivel de desastre, digamos, ¿no? O sea, el diagnóstico del 2019 cada vez muestra un paciente más agudo, con síntomas más agudizados y la enfermedad cada vez más terminal, ¿no? ¿Y qué agravó ese cuadro? Porque nosotros hoy recordamos en nuestro editorial, en nuestra presentación, que usted fue parte del gobierno de Mauricio Macri, en su momento se alejó, formó su propio espacio, por supuesto que se opone al esquema de gobierno o lo que ofrece el oficialismo hoy en la Argentina, pero ¿por qué buscar otro espacio? ¿Qué no le gustó en aquel momento de Cambiemos o del macrismo y por qué decidirse por afuera? Bueno, son como tres preguntas en una, pero vamos a arrancar con un análisis. Lo que cambió de acá, desde el 2019 hasta ahora, además de la pandemia, además del manejo desastroso de la cuarentena, de los resultados muy malos de Argentina en términos mundiales de cómo se gestionó el problema, además de eso, es que se va agudizando una crisis que es estructural hace más de 3 décadas y que el gobierno de Cambiemos tampoco hizo un esfuerzo sistemático por transformarla. Este fue mi oposición, digamos, además de la ley del aborto, además de un montón de temas. El hecho de ver un proyecto de transformación que intercambia, digamos, gradualidad por la intención de hacer realmente la transformación que está buscando. Y lo que vemos es que la Argentina tiene un sistema estructural. La Argentina está sistemáticamente enferma hace más de 3 décadas. Los números hablan solos, digamos. A ver, en Latinoamérica somos el único país de Latinoamérica donde los nietos somos más pobres que nuestros abuelos. El PBI de Latinoamérica en 30 años creció 1,5 veces y la Argentina decreció 3 veces. Entonces, esta crisis material que presenta la Argentina, económica, financiera, monetaria, tiene un trasfondo que es un trasfondo moral, que es un sistema político que viene armado desde hace más de 3 décadas con un modelo de 2 maquinarias electorales que disputan el poder, pero que en el fondo hacen lo mismo. Toman deuda, endeudan para afuera, endeudan para adentro, generan inflación, toman dinero todos los meses a una tasa del 50% porque no les alcanza. El régimen impositivo, que es un régimen impositivo que cada uno de los que estamos acá en este estudio trabajamos del 1 de enero hasta el 30 de julio para pagar impuestos. El 1 de agosto empezamos a trabajar para nuestras familias. Entonces, ese modelo político es un sistema en el cual las dos partes se necesitan unas a otras. Este cuento, digamos, de la polarización son 2 personas o 2 partidos o 2 agrupaciones políticas armadas alrededor de 2 personas que se necesitan a sí mismas, digamos. Sí, se retroalimentan, diríamos, ¿no? Sí, seguro. Con lo cual, nosotros lo que decimos es que la solución del fracaso argentino viene, primero, de volver los argentinos a discutir y a poner en funcionamiento un proyecto de nación que hace más de 4 décadas que nos cancelaron. Después, de encontrar en el sistema político un modelo de representación realmente para la agenda de la ciudadanía. Ustedes comparan la agenda de este gobierno y del gobierno anterior con respecto a las necesidades de la ciudadanía y están en las antípodas. El sistema político argentino es un cadáver que ya huele a podrido. Por eso hay que darle nuevas opciones y por eso es que, si ustedes se fijan y son atentos lectores de los diarios, van surgiendo nuevas opciones porque todo el mundo se da cuenta y las encuestas mismo lo dicen que las 2 grandes maquinarias electorales van a sufrir un castigo importante ahora en las urnas. Es innegable decir que la derecha se está organizando, ¿no? Hay un espacio generado ya por Milei, por Espert, por su antigua compañera de fórmula también, Houghton,
que habla de valores, de ética, de falta de corrupción. ¿Cómo define hoy a la derecha en el país y aquí en Salta particularmente? Si usted me pregunta así muy a fondo, hoy el mundo, las categorías de izquierda-derecha no definen ni temáticas ni agendas reales ni de la política De hecho, ni de la es muy ciudadana. difícil diferenciarlas a este punto. Yo les diría que hoy lo que está diferenciando en el mundo, las agendas políticas y las nuevas apariciones políticas tienen que ver con un modelo soberanista. Es el modelo soberanista de la política, de alguna manera oponiéndose al modelo globalizador de la política, como es la política argentina, que es eminentemente globalizadora. De los dos lados de la maquinaria política tiene una agenda global que es pública y es además manifiesta en medidas políticas. Por eso, si usted se fija, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en muchos lugares del mundo empiezan a aparecer propuestas de decir, a ver, este modelo de generar política a través de la agenda global lo que está haciendo es destruir las agendas productivas de cada uno de los países y fundamentalmente la agenda del trabajo. Hoy lo que el mundo discute ya no es políticas económicas, ya no es una guerra económica, lo que discute es empleo, porque el empleo es salario y el empleo es bienestar de las sociedades, ¿no? ¿Y cómo se genera empleo? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ajustar? Porque hemos escuchado durante décadas, también como dice usted, por ejemplo, la reducción del gasto público, algo que no pasa. De hecho, en el gobierno de Macri se creó un ministerio de la modernización, etcétera, que en definitiva empezó con ajuste de los propios empleados, pero con nombramientos altísimos también por el otro lado. O sea, lo que se sacaba de empleados antiguos o que se echaban o que se les daba un resarcimiento o una indemnización, se suplía con costosos asesores, funcionarios, gastos del gobierno. No se termina nunca con eso. A ver, el Congreso de la Nación al año 2019 gastaba 1,5 veces en euros su equivalente en el Congreso español. 47 millones de habitantes, 45 millones de habitantes. 1,5 veces en euros el gasto. Es decir, la política nos hace ajustar a todos, pero no ajusta a la política. Con lo cual, a ver, la tuerca, la rosca que tiene la Argentina se tiene que dar vuelta y se tiene que enroscar absolutamente al revés, digamos. Si no hay Y acá, a veces cuando se discute el tamaño del Estado, lo que se está discutiendo es una bomba de humo para no discutir en realidad que es el gasto del Estado. La mitad del gasto del Estado, ustedes mírenlo en el presupuesto nacional, está subejecutado desde hace por lo menos 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué organismos que subejecutan sistemáticamente su presupuesto le vuelven a cargar al año siguiente el mismo equivalente en presupuesto? Porque de alguna manera esos son las partidas que tiene, por ejemplo, la jefatura de gabinete para reasignar presupuestos a otras áreas que se reasignan en forma política. Entonces, Argentina no tiene un problema económico, Argentina no tiene un problema financiero, Argentina no tiene un problema monetario, lo que tiene es un problema moral. Es un problema moral de la clase dirigente, claramente. Nosotros no entendemos que los valores no son un cuadro para que quede colgado en una pared, sino son de alguna manera argumentos operativos que diariamente regulan nuestra conducta. Argentina no tiene salida. Gómez Centurión, en su lectura política del mapa político argentino, ¿cómo ve Salta? Digo, hoy con el gobierno que tiene, cómo está funcionando de lo que sabe, Mario Cabanillas es su referente acá en Salta, o del partido en todo caso. Claro, uno de los referentes de la Junta Promotora, claro. ¿Qué sabe de Salta? ¿Cómo está funcionando? ¿Por qué quieren crecer acá? Bueno, a ver, la problemática de las provincias en general es bastante similar. Son las provincias que están buscando proyectos propios sin un proyecto de nación que los contenga. Entonces, los gobernadores se dedican a gestionar políticamente la cuestión, a equilibrar más o menos sus presupuestos y armar, de alguna manera, argumentaciones políticas y espacios políticos para no perder el poder. La Argentina, yo creo que, no tengo un conocimiento detallado de la política salteña, pero no puede escapar a la media de la política nacional. La política argentina discute poder, no discute otra cosa que poder. Y la política tiene otra dimensión, que es una dimensión arquitectónica, que es pensar el futuro, que es pensar proyectos. Y las provincias, me parece a mí, no sé cuál es el caso específico de Salta, pero las provincias sobreviven en la Argentina. Negocian algún espacio adicional. El caso puntual de Salta sobrevive con la coparticipación. Bueno, hay provincias que sobreviven. Que tampoco es un tema que se haya tratado desde el 94 hasta ahora como se debe, no es una deuda del gobierno federal. Obviamente. Y hay otras provincias que en forma más escandalosa que en Salta, el 87% de sus gastos es coparticipación. Tal cual. Y no producen absolutamente nada, digamos, en la Argentina. Entonces lo que digo es, el modelo de la Argentina
El presidente Fernández promete un reseteo a través del modelo global del reseteo. Yo creo que la Argentina necesita un reseteo desde su propia visión de país, desde su propia visión soberana y que tiene que ver fundamentalmente con el sistema político. Bueno, entonces nos cuenta cómo va a ser mañana en Salta, inauguran la sede. Mañana a las 9 de la mañana en Belgrano 116 inauguramos la primera sede en Salta del partido, que estuvo un esfuerzo, han trabajado enormemente el equipo de Salta. Así que le quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que ha trabajado en este armado. Después tenemos un recorrido por Salta. Y el día sábado, en el anfiteatro del Parque General San Martín, tenemos a las 18 horas una reunión abierta para recibir a todos los salteños que quieran escucharnos y escuchar nuestra propuesta y sumarse a este esfuerzo que es empezar con el rescate de la Argentina. Gómez Centurión, lo traigo de vuelta porque me quedó picando lo que dijo, que la política no es solamente poder. ¿No le molesta que los politólogos llamen al voto que va dirigido a ustedes como el voto antipolítico? Claro, porque los asesores políticos de las grandes herramientas políticas hablan del voto útil. El único voto útil es el voto para la patria, digamos. Todo lo demás es una conversa del sistema político, digamos. A mí me llama la atención, yo escuchaba por ahí la conversación previa donde se veía un sistema político equilibrado, participativo, con un gran nivel, digamos, esto de llamar voto antipolítico, lo que está demostrando que en la Argentina, cuando ustedes llaman un sentimiento antipolítico, la gente está harta del fracaso, y ese fracaso lo ha generado la política, con lo cual es normal que hoy la gente tenga un rechazo fenomenal porque no ve la política como una herramienta de generación de bien común. Y me parece que esa es la reversión que tiene que hacer la política. Por eso es que yo creo que hay una dimensión que es bastante más profunda de la política, que es la discusión, la repartija de cargos de poder y la discusión de poder de la política. Y ahora, perdón, tengo una pregunta porque usted habló de la institucionalidad, de la moral, pero usted fue uno de los protagonistas de la Semana Santa de 1987. Sí. ¿Es una contradicción? No, ¿por qué? ¿Estuvo bien tomar un regimiento y protagonizar lo que protagonizó? No, ninguna toma de regimiento. Semana Santa, el hecho de Semana Santa fue vendido por un gran sector, por un enorme sector del gobierno de Alfonsín como si hubiera sido un golpe de Estado. El primero que el día sábado... ¿Qué fue entonces? ¿Cómo lo describe usted, digo? El primero que se dio cuenta el día sábado, porque tenía un instinto político muy desarrollado en una Argentina donde él había participado y visto muchísimos alzamientos militares, se dio cuenta que no era un golpe de Estado, fue Alfonsín. Y el día domingo vino a hablar con nosotros y se dio cuenta que no era un golpe de Estado. ¿Y qué era? Lo que fue un planteamiento a los mandos militares desde adentro de un cuartel, de decir, tiene que cumplir con las promesas que han hecho de reestructurar el ejército, de atender la situación de camaradas que están siendo juzgados en un modelo donde se han cumplido órdenes y se han ejecutado órdenes impartidas desde un gobierno constitucional, y eso fue de alguna manera lo que tomó el presidente Alfonsín, y el día lunes, ¿sabe quién echó del ejército? No nos echó a nosotros, nos echó a los mandos militares. ¿Usted dice que les dio la razón? No, en esto de dar la razón parece que alguien fuera juez, no nos dio juez, entendió la situación política que le estábamos planteando, y no solamente que relevó a los mandos militares, sino que además después de eso gestionó las dos leyes con las cuales se salieron de todos los conflictos de los 80 y de los 90, que fue la ley de obediencia a vida y punto final. ¿Era mejor antes que eso? Digo, ¿el funcionamiento de la sociedad antes de la democracia fue mejor? El funcionamiento de la sociedad antes de la democracia, antes del 83, ¿fue mejor? ¿Cómo si fue? ¿Cómo lo vivió usted? ¿En qué sentido si fue mejor? Institucionalmente, digo, ¿cómo lo vivió usted? Las sociedades tienen un funcionamiento independientemente de determinados hechos y son los generadores de determinados hechos. No, pero hay una diferencia antes de la democracia, la dictadura y la democracia del 83. El 76 fue generado en un contexto de una sociedad que también estaba harto del caos del 73, 74, 75. Las sociedades generan los hechos políticos. No son los hechos políticos los que condicionan a las sociedades. Pero ¿a usted cómo le sentó, digo, la dictadura? ¿Cómo lo percibió como ciudadano? Digo, no sé si ya estaba en el cada época y cada tramo de lo que va generando la sociedad tiene que ver con una situación de época. La situación vivida entre el 76 y el 81 fue una situación en orden institucional mucho más clara de lo que se vivió entre el 73 y el 76.
donde se ponían más de 20 bombas por día, se asesinaba gente en las O calles. sea, usted dice que la dictadura fue una situación más clara que antes de la No dictadura. estoy hablando de orden más ordenada de lo que había pasado anteriormente. Gracias, Gómez Centurión, por su tiempo Al con contrario, un nosotros. placer. Vamos a la Gracias. última Gracias. pausa de este acople. Ya volvemos.